Hola amigos, soy el Padre Miguel y bienvenidos a Lecciones de Historia Sagrada. En este podcast en el que visitamos los hechos de la historia de la salvación para poder conocer los planes de Dios sobre la humanidad y sobre nosotros mismos. Vamos a recorrer los principales eventos narrados en las Sagradas Escrituras y veremos cómo todos ellos hablan de nosotros y nos dan profundísimas enseñanzas que nos van a permitir ser verdaderamente felices en este mundo y luego en la vida eterna. Recordamos que en nuestro site formacioncatólica.org podrán encontrar mucho material complementario, además de un curso completo para el estudio de las Sagradas Escrituras. En este episodio vamos a hablar sobre la creación del mundo. Solo Dios es eterno. Solo Dios existe desde toda la eternidad y todas las demás cosas fuera de Dios han sido creadas por Él, o sea, fueron sacadas de la nada. No decimos nosotros que alguien sacó de la nada porque, como un hombre que pasó cerca de un arbusto y de repente tomó un conejo que estaba allí, él no sacó algo de la nada, porque aquello ya existía. Sacar algo de la nada es llamar a la existencia cosas que no existían antes. Así Dios sacó de la nada la existencia de todas las cosas. Entonces, Dios, que habría podido, con un simple acto de su voluntad, crear y ordenar todas las cosas que existen en el cielo y en la tierra en un instante, sin embargo, quiso emplear en esa obra 6 días. El término días en la Escritura, y según la interpretación que hacen algunos padres de la Iglesia, principalmente San Agustín en su obra Génesis Literal, lo que esos días pueden significar sin ningún problema, pueden significar largos años, ¿sí? Eras enteras, pueden significar entonces tiempos mucho mayores que el espacio que un espacio de 24 horas. Pero Dios utilizó esos tiempos de tal modo que fue creando las cosas una tras la otra. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, pero esta era informe y vacía, o sea, no tenía forma y estaba vacía, estaba cubierta de agua, que en la mentalidad antigua significa caos y desorden, y por eso dice la Escritura que la tierra estaba envuelta en densas tinieblas. Entonces lo que hizo Dios fue que el primer día creó la luz y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas las llamó noche. El segundo día hizo el firmamento, esa inmensa bóveda azul que vemos en nuestros ojos, porque vemos el cielo como una bóveda y cuando la miramos hacia lo alto, y a esa bóveda, a ese firmamento, lo llamó cielo. Al tercer día juntó las aguas en un lugar y a esta reunión de aguas las llamó mar, y a lo demás que quedó en seco por la separación de las aguas lo llamó tierra. Dijo Dios enseguida: produzca la tierra hierbas, plantas y árboles que den fruto. Y la tierra obedeció y produjo luego hierba verde y árboles que dan fruto según su especie. Hay que ver que Dios no es que la tierra produzca los frutos por su propia fuerza. El mismo texto dice que la tierra era estéril y que produce fruto precisamente porque Dios se lo ordena. O sea, Dios es el que pone en la tierra, que es estéril por sí misma, la semilla para que esta tierra pueda producir su fruto. Así entonces podemos ver nosotros que en la creación hay seres que simplemente existen, como los seres inertes, la tierra, las rocas, por ejemplo, simplemente existen. Y también están los seres vivos, entre los cuales distinguimos las plantas, que tienen vida y pueden nutrirse y crecer y reproducirse, y aquellos que además de nutrición, crecimiento y reproducción pueden además moverse y pueden sentir como los animales.
El cuarto día, dijo Dios, haya lumbreras en el cielo que separen el día de la noche y señalen las estaciones y los días del año. Así pues Dios hizo dos grandes lumbreras, la mayor llamada el sol, para que brille de día, y la menor, la luna, para que desvaneciese las tinieblas de la noche. Y después Dios creó las estrellas. Podríamos nosotros objetar, o alguno podría objetar, que cómo puede ser que haya creado primero la luz y después el sol, porque nosotros por la ciencia moderna sabemos que es el sol el que crea, el que es la fuente de la luz. Pero tenemos que ponernos en el lugar del autor que escribe estas cosas según sus conocimientos astronómicos, según los conocimientos astronómicos de la época, y para el cual el día comienza a la tarde, después de la puesta del sol. Así que la primera luz que ve al inicio del día es la luz del crepúsculo, una luz que existe y que no necesita del sol en la visión del autor. Así también a la mañana vemos que primero aparece la luz y luego aparece el sol, como si el sol fuese algo que participa de esta luz que es anterior a él, porque primero aparece la luz y luego aparece el sol. Esa es la visión, esa es la noción que tiene el autor sagrado para poder hacer estas descripciones que él está haciendo al escribir este texto. Por eso primero crea la luz y después crea las lumbreras. Entonces, el quinto día creó las diferentes especies que hay en el agua y pobló entonces el agua de peces y pobló de aves el aire. Y tiene mucho que ver los peces con las aves, porque las aves no pueden volar en un espacio, en el vacuo, en el vacío absoluto, donde no hay atmósfera. Necesitan de la atmósfera, que es un cierto fluido. El aire es un cierto fluido. Y eso hace que las aves puedan volar, que en cierto modo es como si nadaran las aves en la atmósfera. Así que tiene que ver esto, que los peces y las aves sean creados en el mismo día. Al sexto día creó Dios toda clase de reptiles, animales sin piernas, cuadrúpedos, animales de 4 pies, y todos los demás animales que viven en la tierra. Y una vez completado esta obra, entonces finalmente en el sexto día crea Dios al hombre, o sea, al final de todo, y en esto ciertamente coincide con los hallazgos de la ciencia moderna, puesto que el hombre es el último ser que ha aparecido en la historia, en la historia natural de la tierra. Y crea entonces finalmente Dios al hombre, que es la más perfecta de las criaturas visibles, porque no solamente existe, ni solamente tiene vida, ni además de vida, además tiene sensibilidad de movimiento, como los seres inertes, las plantas o los animales, sino que además es creado de forma especialísima, porque Dios solamente en el hombre infunde su aliento de vida. Él mismo forma su cuerpo de materia preexistente, o sea, del barro, con barro forma su cuerpo y luego sopla en sus narices aliento de vida. Y así, viendo Dios que todas las cosas eran buenas y estaban conformes a su voluntad, el séptimo día descansó, o sea, dejó de crear nuevas cosas. Y así Dios santificó el séptimo día y quiso que en ese día los hombres, absteniéndose de hacer obras serviles, se ocupasen solamente en las obras de piedad, o sea, en el servicio de Dios. Que en ese día, descansando del trabajo, ellos, los hombres, pudiesen elevar su mente hacia las cosas celestiales. En la ley antigua se observaba el sábado, pero los cristianos, en memoria de la resurrección del Salvador, santificamos el día domingo. Al principio puso Dios al hombre en el paraíso terrenal, que era un jardín de delicias, lleno de toda clase de frutos que espontáneamente producía el suelo, que era muy fértil. Un jardín que Dios mismo había plantado para poner allí al hombre. Fíjense cuánto amor
Dios tiene por los hombres que Él mismo les hizo un lugar donde pudiese Él habitar con ellos. Y Dios, para enseñarnos que habíamos de huir de toda ociosidad, impuso a Adán la ley del trabajo. Pero esto solamente como diversión y sin que le costara fatiga alguna, o sea, de tal modo que la tierra no le resistía a Adán en el trabajo, sino que aquello de tal modo que el hombre no quedara, digamos, vencido o conquistado por la pereza, sino que se moviera y así pudiera trabajar la tierra y sacar muy fácilmente de allí lo que necesitaba para su sustento. Nacían en el paraíso terrenal 4 grandes ríos, llamados Gihón, Fisón, Tigris y Éufrates. Los 2 últimos ríos conservan aún el mismo nombre, Tigris y Éufrates, y podemos aún encontrarlos. Empiezan su curso en Armenia y rodean a esta región, por cuyo motivo, por hallarse situado entre estos 2 ríos, se llamó después Mesopotamia, ¿sí? Porque es la región que se encuentra entre 2 ríos. Enseguida hizo Dios pasar a todos los animales delante de Adán para que éste le pusiese a cada uno de ellos un nombre conveniente. Y así como Dios, al principio, Él mismo dio el nombre al sol, a la luna, a las estrellas, al cielo y a la tierra, al mar, ahora el hombre también participa de la obra creadora de Dios, dando Él mismo por su parte el nombre a los animales, porque Él es el que va a regirlos. Él será su administrador y su rey, y tendrá que rendir cuentas del uso que haga de estos bienes. Así que el hombre pone nombre a los animales. Y luego de esto, queriendo Dios darle una compañera al hombre, lo sumió en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una de sus costillas, formando con ella la primera mujer que se llamó Eva, que quiere decir madre de los vivientes. Pero era una mujer, no la representación, alegoría de un grupo grande de mujeres, sino una sola mujer. Así como hubo un hombre primero, una mujer primera. Sobre los ángeles, antes de la creación de este mundo, ya había creado Dios una multitud de ángeles o espíritus sin cuerpo, todos ellos enriquecidos con altísimos dones, y los había constituido como príncipes suyos, o sea, como los primeros entre todos los que Dios habría de crear. Los ángeles son poderosísimos, pero son simplemente criaturas. Son criaturas como nosotros y como todas las otras criaturas que existen. Pero ellos no están limitados por la materia como nosotros, y ellos pueden conocer las cosas directamente, no como nosotros que vamos conociendo las cosas por vía de la deducción, de forma mediata a través de los sentidos y de las cosas como se aparecen en nuestros sentidos. Los ángeles, en cambio, como no tienen cuerpo, sino que son espíritus puros, como Dios, aunque no con su poder, ellos en cambio pueden conocer las cosas directamente. Bien, la mayoría de ellos conservó la santidad que habían recibido de Dios en su creación. Pero una parte bastante grande, quizá 1/3 de esa multitud incontable de seres angélicos, una parte fue infiel, prevaricó, cometiendo un gravísimo pecado de soberbia por querer igualarse a Dios. Lucifer, el ángel más hermoso del paraíso, fue el jefe de este ejército de rebeldes. Pero el arcángel Miguel, seguido por otros ángeles que habían permanecido fieles a Dios, se levantó contra ellos al grito de ¿quién como Dios? Y pronunciadas estas palabras, Lucifer y todos sus secuaces fueron en un instante, con el divino poder, arrojados del paraíso y condenados a las eternas penas del infierno. Pero los ángeles que permanecieron fieles a Dios fueron muchísimos y son muchísimos más. A esos se llaman ángeles buenos o simplemente ángeles. Los otros ángeles caídos, en cambio, son los demonios. Entre los ángeles buenos, Dios elige
a nuestros ángeles custodios. Los ángeles malos, empero, que por su soberbia fueron echados del paraíso, son diablos o demonios, y ellos, instigados por la envidia, determinaron tentar al hombre con toda clase de artes y engaños para hacerlo caer en pecado y tenerlo un día por compañero en su condenación. Uno de estos ángeles, bajo la forma de serpiente, fue a tentar a nuestros primeros padres y les hizo cometer una gravísima desobediencia, que veremos en el próximo episodio. Vamos a responder ahora a algunas preguntas que nos han enviado y que nos parecen muy útiles para poder comprender con mayor claridad el texto de las Escrituras. Una pregunta enviada por María Katia González dice lo siguiente: me confundo un poco en el capítulo 1 del Génesis se diga que Dios creó al hombre y a la mujer, y luego en el capítulo 2 se dice que Dios recién crea a Adán y a Eva. Y mi confusión viene porque yo estoy entendiendo que se va narrando cronológicamente, o quizás me estoy equivocando. Mi duda va a por qué en el capítulo 2 se dice que recién se crea a Adán y a Eva cuando en el capítulo 1 ya se había dicho que se los había creado. Entonces, María, el tema es que el autor sagrado primero hace una narración general, como si fuese, vamos a narrar todo lo que ha pasado de una vez, sintéticamente, y luego retoma la creación del hombre y la mujer como en más detalle, porque es un tema importante para el autor sagrado, importante para que él pueda mostrarnos por qué es el hombre, por qué el ser humano es el más importante de los seres creados por Dios y cuál es el fin que Dios le impone al hombre. Entonces, eso lo vamos a ver muchas veces en las Sagradas Escrituras. La Biblia no es un libro de historias, pero los escritores sagrados no escriben historia como escriben los escritores modernos, de un modo cronológico, sino que ellos van contando la historia como se cuenta a un niño, al que muchas veces uno debe repetir la historia y contar la misma historia desde otro punto de vista o desde otra perspectiva, a veces centrándose más en los aspectos materiales de la historia y otras veces en sus aspectos religiosos. Así que no hay ningún problema en que sea así. No hay que leer la Biblia como si fuese un libro moderno, sino que hay que leer la Biblia como un libro religioso que nos cuenta verdades religiosas. También Fernando Cano nos hace la siguiente pregunta: ¿cuál sería la posición de la Iglesia ante las teorías modernas de la evolución? Y ya que si uno busca por internet encuentra miles de pruebas, entre comillas, de que existieron diferentes tipos de seres humanos, de animales e insectos. ¿Nuestra Iglesia Católica aprueba, desaprueba o se mantiene neutra respecto a estas teorías? Bien, responde entonces a Fernando Cano. La Iglesia no tiene la capacidad para poder responder acerca de las mismas teorías. Ciertamente, estas teorías son conjuntos de estudios, parte evidente, parte no, que se deducen a partir de ciertas observaciones. Es simplemente imposible probar por vía de repetición, como generalmente hace la ciencia. El método científico consiste en eso, en repetir en laboratorio o en observación directa la evolución de las especies, o sea, el salto de una especie a otra. Una cosa es la microevolución dentro de una misma especie, donde una bacteria, un virus o lo que sea se adapte al medio, a condiciones nuevas. Pero otra cosa es pasar de una especie a la otra. Pasar de un animal de sangre fría a un animal de sangre caliente. Eso nadie nunca lo ha visto. Es simplemente se deduce de ciertas observaciones. Entonces, será muy difícil para la teoría de la evolución probar una cosa, o sea, para los científicos probar algo así, porque no se ha observado jamás. Ahora, Dios, entonces, pudo haber creado los animales directamente,
¿sí? O sea, sí, creado el cuerpo de los animales y haberles dado vida y la capacidad de poder reproducirse. ¿Pudo haber Dios utilizado de hecho en la Escritura, Dios utiliza materia preexistente para hacer el cuerpo del hombre? ¿Pudo haber usado el cuerpo, en el supuesto caso de que exista la evolución, de que la evolución sea cierta? ¿Pudo haber Dios usado el cuerpo de un simio más evolucionado? Sí, podía haber utilizado, pero aún así la Escritura es clara en que el alma racional del hombre ha sido infundida por Dios, porque la naturaleza material, toda la naturaleza material es incapaz, absolutamente incapaz de producir los efectos de la inteligencia humana, ¿sí? La abstracción es algo que la materia no puede realizar. Entonces, y eso queda clarísimamente, pero no hay posición de la Iglesia sobre el tema porque la Iglesia no tiene poder para poder, no puede pronunciarse sobre estas cosas, porque ella lo que hace es guardar el depósito de la fe y predicarnos las verdades necesarias para nuestra salvación. Esa es su misión. Entonces, estas preguntas han sido enviadas por los miembros de nuestro club de lectura, que ya han comenzado antes a leer los textos de la Escritura, y fueron enviándonos estas preguntas que ayudan mucho a poder aclarar mejor la aparente oscuridad de ciertos pasajes. Les agradezco un montón este aporte enorme que están haciendo para este podcast y espero realmente que las respuestas a estas preguntas sirvan muchísimo para poder comprender mejor las Sagradas Escrituras. Así que hasta aquí nuestra primera lección de Historia Sagrada y nos volveremos a encontrar en el próximo episodio.